Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto poder seguir continuando con esta serie de videos, con este claro mensaje importantísimo también sobre los 7 candeleros. Vamos a ver, como dijimos en esta serie de videos, sobre las 7 cartas a las 7 iglesias. Ven que es importante entender la revelación de Jesucristo sobre realmente estas cartas que, bueno, como dijimos nosotros, se refleja muchísimo a las iglesias actuales y en particular a cada creyente. Entonces nosotros nos habíamos quedado en el mensaje a Éfeso. Ahora vamos a culminar ya con este mensaje a Éfeso, pero espero que hayamos podido analizar lo suficiente sobre este tema, sobre esta carta, sobre este mensaje a Éfeso importante. Decíamos que una iglesia, la de Éfeso, muy apegada a la revelación de Cristo, una iglesia realmente apegada al propósito, a la voluntad de Cristo. Bueno, usted puede ver en Éfeso el tema importante, o sea, el tema en toda la epístola a los Efesios es Cristo y la iglesia. Entonces, ve qué importante es que nosotros nos podamos reflejar como esta iglesia. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, ya para culminar con este mensaje de Éfeso o a los Efesios, vea en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, vea que realmente era una iglesia que había hecho bastante, pero estaba perdiendo algo importante. Usted vea el mandamiento de Dios hacia nosotros: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. El amor a Dios es lo primordial, lo principal, y era eso lo que venía sucediendo en esta iglesia, faltándole a este mandamiento importante, el amor a Dios sobre todas las cosas. Es decir, no era que, como dijimos, no era que estaba dejando de amar a Dios, a Cristo, sino que el nivel, el fervor, la devoción. Entonces, esto realmente decía Jesucristo, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego le decía, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, si no te hubieras arrepentido. Algo importante también que es un elogio en el versículo 6, pero tiene esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, explicábamos en cuanto a las obras de los nicolaitas. En honor a la verdad, a ciencia cierta no se sabe cuáles eran las prácticas de los nicolaitas, pero vamos a ver quiénes eran ellos. Bueno, este término viene de una palabra griega y significa los seguidores de Nicolás. Probablemente el término tiene su raíz en 2 palabras griegas, una Nico y la otra Laos. Nico significa conquistador o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laicos, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva, es decir, como que ser más que otros. Bueno, entonces estos nicolaitas eran muy conocidos en Éfeso y Pérgamo. Ellos eran muy conocidos allí. Entonces, como dije, no hay traducciones en las Biblias sobre realmente esto. Hay varias interpretaciones. Algunas interpretan como que en este libro de Apocalipsis es una
es una analogía simplemente, pero como que es simplemente que compara la escritura, pero también hay varias interpretaciones, como dijimos. Por ejemplo, una palabra que viene de Nicolaos, en lo cual tiene que ver con un profeta en ese tiempo, llamado así, un profeta adivino, en lo cual llevaba al pueblo de Israel a la desviación moral y religiosa. Por eso tiene mucho que ver con la doctrina de Balaam, en lo cual este profeta dice que comía lo sacrificado a los ídolos y fornicaba. Esa era la práctica realmente que se puede interpretar. No se sabe bien, a ciencia cierta, bien lo que realmente, cuáles eran las prácticas, pero bueno, pero tiene mucho sentido, porque más adelante vamos a ver en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, en el versículo 14, se vuelve a nombrar a estos personajes. Muy bien, eso por un lado. Entonces, en cuanto a esta ciudad en Éfeso, la gente, digamos, las creencias y el culto, allí se encontraba el templo de Diana, la consideraban hija de Zeus, la representaban, como una doncella cazadora, amantes de los animales, defensora de los animales, armada con arco y flecha, y se permitía la libertad sexual en su culto. Eso era lo que ocurría por los romanos. Los romanos la representaban como la Artemisa, una imagen, una mujer con muchos senos. Entonces, en el servicio en ese templo estaba a cargo de sacerdotes y eunucos y profetisas, en lo cual ejercían en ese recinto la prostitución femenina y masculina. En ese recinto era lo que se ejercía. Entonces, la ciudad era también muy famosa por magos y hechiceros de ese lugar. Entonces, esto realmente para poder concluir con este mensaje y realmente conocer un poco más en lo cual cuál era la sociedad en ese momento, o el culto, la cultura, realmente todo lo que es la mitología, la filosofía griega. Entonces, la iglesia allí, convengamos de que realmente era muy difícil, era muy difícil. Por eso hay varios escritos del apóstol Pablo en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, de los corintios, y hay mucho significado en cuanto a lo que es la cultura. Luego vamos en otro video quizás podemos hablar un poco más. En 1 de Corintios capítulo 11 se habla de la mujer, que debe de llevar el velo. Hay muchísimas cosas que analizar, porque son consejos del apóstol Pablo. En ese tiempo, recuerde que se encontraba lo que es mucho la filosofía griega, sus creencias, sus cultos. Entonces, en esa ocasión el velo era para cuidar a la mujer, ya que, como hablábamos, en ese templo, en esa creencia, en ese culto a esta diosa Diana, se ejercía muchísimo la prostitución, y las mujeres eran que se rapaban la cabeza. Hay muchísimas cosas para analizar en cuanto a esto, y lamentablemente hay muchas malas interpretaciones actualmente, y
y hay mucho legalista, entonces todo se prohíbe. Pero hay que profundizar bien y saber realmente cómo era realmente que se debía de predicar o se debía de enseñar a los hermanos que se convertían con diferentes culturas. Convengamos que el apóstol Pablo fue mayormente a los gentiles, al pueblo no judío. Entonces los judíos tenían una ley regida obviamente por la ley de Moisés, entonces tenían muchos principios, muchas reglas que cumplir, pero ya los pueblos paganos, que realmente personas que Dios hacía el milagro, la obra y se convertían, entonces ¿cómo se debían de conducir ellos? Era todo un tema. Entonces realmente la palabra de Dios a nosotros nos enseña muchísimo, pero es necesario que nosotros podamos profundizar. ¿Por qué no podemos leer un texto donde dice pero si a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, entonces y ahí no se puede hacer dogma, porque bueno, hay muchísimos que hacen dogma y no doctrina. Hay que saber encajar cada cosa en su orden. Entonces la palabra de Dios nos enseña muchísimo a nosotros. Pero vea qué importante este mensaje, el cual a la iglesia de Éfeso. Versículo 6, pero tienes esto que aborreces, la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, se necesita ser vencedor, se necesita salir adelante, se necesita enfrentar como un atleta, como un deportista en lo cual se prepara y de todo se abstiene para poder ser el mejor en el deporte que haga, ya sea individualmente o en equipo, colectivo. Entonces ellos se deben preparar para poder ser el mejor, digámoslo así, o para salir victorioso. Entonces nosotros debemos ser un vencedor, como dice aquí la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está allí en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, por esa gracia que es dada en Cristo Jesús a cada uno de nosotros, por esa fe, nosotros vamos experimentando el nuevo nacimiento, vamos experimentando, creciendo en la gracia y llevándonos también de victoria en victoria. Y bueno, pero esto se termina cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces es necesario que nosotros salgamos siempre victoriosos, vencedor. Entonces estamos rodeados obviamente en este mundo de la oposición, rodeados de toda la rebelión, en cuanto Satanás lleva su plan también. El diablo obviamente tiene sus ángeles y toma el dominio también, ya sea del sistema gubernamental, del sistema en los colegios, en lo que fuere. Está tomando el control para tratar de que a cada uno de nosotros, los cristianos, podamos ser destruidos. A eso vino el enemigo. Vino a destruir, a matar, hurtar. Entonces nosotros debemos ser victoriosos, salir siempre vencedor. Qué gran mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué promesa si nosotros somos victoriosos. Qué promesa realmente para los hijos de Dios, para aquellos realmente que se guardan en santificación, para aquellos que realmente se guardan para Dios, como poníamos de ejemplo a los deportistas. La gente que hace deporte quisiera comerse siempre lo mejor, pero se tiene que abstener de todo para tratar de mantener su cuerpo obviamente en óptimas condiciones, para poder realmente rendir lo que tengan que rendir
y poder salir victoriosos. Entonces, esta es la promesa para cada uno de nosotros, salir vencedor de todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Mediante la fuerza que Dios nos da, la cual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso se lo revela en la palabra en Romanos capítulo 8. Eso es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia humanidad no podemos vencer, pero sí podemos vencer gracias al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando está en nosotros podemos vencer hasta el mismo diablo. Eso nosotros lo predicamos siempre, porque es lo que la Biblia nos revela. Pero vea qué importante mensaje y qué importante promesa nos tiene a nosotros. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. O sea que en el cielo nosotros vamos a poder ingerir alimento, vamos a comer y de ese árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos batallar, es necesario que nosotros podamos dar batalla. Debemos de tomar todas las armaduras necesarias para nosotros salir victoriosos y vencer. Porque, como se dice la frase conocida, este camino no es color de rosa. Es importante entender esto, de que Dios ha creado la adversidad, como lo dice en Isaías 45. Entonces, Él ha creado todo eso. Es necesario que nosotros podamos padecer esas cosas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el mismo Cristo. Por eso esas cosas es necesario que nosotros la pasemos. Pero mire el mensaje de esta iglesia. Por eso cada uno de nosotros debemos de reflejarnos en este mensaje. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que realmente ha soportado muchísimo la adversidad, una iglesia que ha soportado muchísimo la aflicción, una iglesia que ha tenido mucha paciencia, una iglesia que realmente se ha parado firme y ha dado batalla. Solamente tenía esa deficiencia en la cual su amor y devoción no era, su fervor, su devoción no era lo mismo que al comienzo. Era algo que Cristo le estaba demandando a esta iglesia, porque si nosotros dejamos de tener a Dios en primer lugar en nuestro corazón, podemos ser arrastrados por cualquier cosa. En primer lugar, tiene que estar Dios en todo. En todo. Las cosas materiales jamás pueden estar en primer lugar, porque es materialismo y todo se desvanece, todo tiene su límite, pero el amor de Dios nunca se enfriará y nunca pasará. El amor de Cristo, el amor de Dios realmente nos llena a nosotros, y es realmente con Él, con Dios, es que nosotros podemos dar batalla. Entonces, para que nosotros podamos sobrellevar las demás cosas, tiene que estar el amor a Dios en primer lugar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Qué importante es entender esto, porque muchas veces ponemos en primer lugar en nuestro corazón las cosas materiales, en segundo la familia, algún ser querido, los hijos, los padres, y no. La palabra dice también que de nosotros debemos de honrar a nuestros padres, obviamente, pero ante todas estas cosas tiene que estar el amor a Dios en primer lugar. Entonces, primero es eso, luego la familia, luego el amor hacia los demás, hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos, pero es fundamental que nosotros podamos amar con intensidad,
con devoción a nuestro Dios. Él es quien nos ha creado a nosotros. Él es quien nos ha dado todo a nosotros. Él es quien envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestro pecado, para ese sacrificio tan grande en la cruz de morir allí. Y pensar que muchos dicen que no sufrió en la cruz. ¿Cómo no va a sufrir? Los azotes, esa corona de espina, esa lanza que traspasó. Entonces sufrió. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Nosotros no merecemos nada en realidad, nada. Pero es su gracia la que realmente quiso que todas las cosas fueran hechas así. Pero Él sufrió. Entonces, ¿cómo nosotros no amar a Dios en primer lugar? Debemos de amarle. Él nos amó primero. Entonces, qué importante entender esto, para que una iglesia sea ferviente, esté firme. Se está quedando en el tiempo, se está acomodando a la simpleza, se está acomodando a ser un perezoso quizás hoy en día las iglesias. Entonces, pararse en el camino. Quizás al dejar el primer amor, luego viene el declive total. Por eso Cristo le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda entonces de dónde te he sacado. Haz las primeras obras. Arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete de esto, porque si no te quitaré todo. Y luego viene el declive total, la debilidad, el desánimo, el ya no seguir adelante, y ahí se queda uno a la mitad de la carrera. Qué lamentable que sería esto, qué lamentable que sería. Por eso Cristo le decía: ojo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, ten cuidado. Esto no es bueno. Esto te llevará a perder todo lo que has cosechado. De tanto que has sembrado, has cosechado todo lo mejor, toda la riqueza que yo tengo, pero lo vas a perder en cualquier momento si no te arrepientes. Qué importante entender este mensaje, hermanos. Hoy, mayormente hoy, actualmente, las personas se están perdiendo. Los mismos cristianos han abandonado todo porque han dejado el amor hacia Dios. Ya no pueden. Han dejado de amar a Dios, han dejado de amarlo con esa intensidad que lo amaron al comienzo, y no tienen fuerza ahora. Entonces están ahí, quedados. No tienen ánimo de ayunar, no tienen ánimo de orar, no tienen ánimo de trabajar. Se acomodaron a este tiempo en lo cual por esta pandemia se ha prohibido quizás hacer reuniones. En otro lado, bueno, hay flexibilidad, se puede, día 10, día 20, en fin. Pero muchos se han quedado, no tienen ánimos de nada, porque entraron en lo que la palabra está hablando, han dejado el primer amor. Y eso trae todas las consecuencias, hasta que la persona se queda en el camino, sin poder alcanzar esta bendita promesa. Mire lo que dice el versículo 7. Al que venciere, le daré de comer, le daré a comer del árbol de la vida, de ese árbol de la vida. Eterno, estar allí, eternamente, en el paraíso de Dios, juntamente con Dios. O sea, ¿vamos a perder todo? No. Tomemos nota y arrepintámonos si realmente estamos dejando el primer amor. Eso es lo importante en nuestra vida. Por eso yo les invito a que puedan realmente colocarse una vez más en la mano de Dios y reflexionar, analizarnos. El Señor me está hablando en esta carta
me está hablando en este Apocalipsis capítulo 2, en este mensaje, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo le estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy haciendo las mismas obras que hacía al comienzo? ¿Estoy amando al Señor con intensidad? ¿Estoy colocando siempre a Dios en primer lugar? ¿Por qué ya no tengo más ánimo? ¿Por qué no tengo ánimo de hacer lo que yo hacía antes? Entonces estás dejando el primer amor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete de esto. Antes que sea demasiado tarde, antes que Cristo te quite todo lo que habías logrado. Es importante reflexionar sobre este mensaje. Concluimos con este mensaje, con esta palabra realmente importante, con este mensaje a la iglesia en Éfeso, a esta ciudad en Éfeso. Concluimos ya y nos preparamos para entrar al siguiente mensaje, lo que sería el mensaje a Esmirna. Para el próximo video entraremos detalladamente con ese mensaje y reflexionar en cuanto a ese mensaje. Muchísimas bendiciones y que Dios le pueda bendecir en gran manera. Será hasta el próximo video. Muchísimas gracias.